¿Ustedes pidieron una ambulancia? ¿Sopi? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Sopi? ¿Qué es esto? ¿Qué pues? ¿Quién es? ¿Qué? Necesito un cuarto con aire acondicionado. Víctor. ¿Qué fregados es esto, prima? ¿Qué hace qué? Bueno, ¿qué querías que hiciera? ¿Que lo dejaran al hospital? Ahí no era seguro, Ismael. Una cosa es dejarlo en el hospital, traerlo para acá. Aquí está mi mujer. ¿Su familia te gusta o no? Aparte, ten información sobre tu jefe y sobre la rutila. ¿O qué? ¿Me vas a decir que eso no te importa? Y nada más te voy a recordar otra cosa, primito. Aquí estamos en Colombia. Y en Colombia mando yo. Bájenlo. El ex candidato Rosales le rentó ese hotel en Mazatlán al empresario colombiano Horacio Altamirano. Empresario del narco. Los gringos lo acusaron hace tiempo de narcotraficante, pero no le encontraron nada y ahora solo lo señalan como contrabandista. ¿Y supone que tiene alguna asociación con los Casillas? Tiene varias entradas al país en su avión privado con registros de viaje en Culiacán. Un colombiano con dinero en Culiacán. Seguro tiene que ver con el narco. Voy a comunicar con la Interpol. Tal vez ellos nos pueden conseguir una orden de allanamiento de sus propiedades. A mí me encantaría estar en Colombia y brindar apoyo, pero hay otro asunto que requiere mi presencia en Sinaloa. Si Ahumada y Casillas están fuera del país, ¿quiere decir que usted tiene algo contra los Chemitas? No. Me llegó información sobre el lugar en donde se esconde el gancho. La habitación está lista. Lo pueden pasar. Gracias. Yo no entiendo qué hace este tipo aquí. Él necesita un hospital. Mira cómo Si está. lo dejo en el hospital, la gente del general lo va a matar. ¿Qué parte de eso no entiende? ¿Para qué lo trajiste, Diana? ¿No ves sus signos Laura. vitales? Aquí no la va a librar, necesita un hospital. Pues para eso estás tú, ¿no? Sí. Eres médico. Sí, Diana, pero no puede ser esto. No puede ser. Laura, escúchame. Yo sé que esto es muy difícil para ti, perdóname. Pero sé que si alguien lo puede lograr, eres tú. Ándale, Laura. Laura, por favor. Yo creo que estamos omitiendo aquí un detalle bastante importante en esta situación, y es que ese man que está ahí no solamente te disparó a vos, sino que casi mata a Ismael y me disparó a mí también. ¿Qué está haciendo en mi casa? Esta es la última vez que lo voy a repetir. Para empezar es Casillas y tiene información valiosa. No lo vamos a dejar morir. ¿Estamos? Oiga, ¿y a dónde hicieron el traslado del paciente? A la finca del Lobo. ¿Sí sabe de quién le hablo? Sé quién es, sí. A mí que eran narcos. Ve, ¿me recordás dónde es que queda la finca del Lobo? Por la salida hacia Guatapé, a 2 kilómetros de la piedra. Los tenemos. Gracias. Ofelia, vamos. ¿Lo vamos a matar así nomás? Después de todo lo que he hecho por el general. Víctor es un arma mortal. Él piensa que el general lo engañó y no va a entender que no fue su culpa. Podría atentar contra él. Y la mujer de Ismael y su hija. ¿Por qué ellas, Tiberio? Ellas no han hecho nada. Nosotros no cuestionamos. Nosotros obedecemos. Yo la vi. Estuve con ella en la central de autobuses. Se veía asustada, nerviosa, inocente. No pude hacerlo, Tiberio. Bueno, pues mejor le dices al general que su gente la levantó y que no pudiste alcanzarla. ¿Y Víctor? Tenemos que obedecer, Ofelia. No importa lo que piensas o lo que sientas por él. Venga, vamos. Salgo para Culiacán. Nos veremos en la casa nueva. No, pero no me puedes dejar sola en este momento. No te preocupes.
Vas a estar todo el tiempo bien protegida. ¿Vas a ir a buscar esa gentuza? Santiago, necesito que hagas algo por mí. Mira, no sé por qué estoy sintiendo esto, pero yo sé que desde que secuestraron a Oscar, pues yo fui la primera que se sorprendió cuando dijiste que querías matar a ese hombre. Pero es que después de que se metieron a la casa, sí, sin ningún problema, pues no estoy en paz. Santiago, necesito verlos en la cárcel o muertos. ¿Puedes confiar en mí? ¿O puedes llamarle a Carmela? Tenía miedo, por eso lo hice, no es que no confíe en ti. Pero ahorita el problema es que, pues el peligro está aquí. Tienes que hacer algo, Santiago. Te lo prometo. Ay, cuídate mucho. Vamos. Bueno, familia, ahora sí puedes a brindar. Salud. Entiendo que no me quieras metida lleno en el narco, pero ya estoy aquí. Va, vente pues, vamos a brindar. Salud. Ahora sí. Vamos a hablar de Leo y su contacto con la secretaria Roberta Dorantes. Pues podemos decirle lo que queramos. Eso es verdad. Ser dueños de lo que se va a contar es lo mismo que pensar en qué información le podemos hacer llegar al gancho. Que a su vez le va a llegar al general. Esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a seguir en mi papel de influencer. Y tú, Leo, le vas a decir a Roberta que el nuevo líder va a ser mi papá. Eso. ¿Yo? Sí. Así quitamos la atención de mí. Es lo que queríamos, ¿no? Bueno, ¿y el gancho qué? Todo bien. A ese le vamos a pegar una despistada a la berraca. Para que cuando le llegue la información, quede perdidito. A ese vamos a decirle que el evento de la granada me dejó traumatizada. Y pues decidí dejarle el mando a mi papá. Y dedicarme pues a lo único que dicen que soy buena. A ser bonita, ¿no? Al modelaje, pues, y a la fama. ¡Eso! ¿Te gustó el plan, parcero? A ver, ¿Qué rollo, pa? toma, hijo. No te vas a deshidratar. Gracias. Ya no aguanto más. Me voy de aquí. Voy a buscar otro lugar, otro trabajo, pero yo aquí no me puedo quedar. Espérate, hija. ¿Ahora qué te pasó? Más bien, ¿qué nos pasó? Nos tratan como esclavos, es una falta de respeto. Bueno, ¿qué esperabas, morra? Yo te dije que veníamos a trabajar. Aguántate, nos estabilizamos y ya luego podemos buscar otro trabajo. Ustedes ven cómo le hacen. Yo me regreso a Culiacán. No, tú no vas a ningún lado. Somos familia. Y vamos a estar unidos. Simón. Una familia de esclavos. Porque real, así es como nos tratan. Yo me regreso con Elizabeth. Por más mala fama que tenga, no puede ser peor que esto. Mira, qué inteligente. Entonces prefieres estar allá, rodeada de narcos, pudiéndonos morir todos los días, estar acá. Órale, a trabajar. Hija. Sigue grabando y después editamos. Es la primera vez que nos acompaña. Sí, así es, general. Le agradezco la primicia. Aunque bueno, la presidenta no estaba muy de acuerdo en actuar con poder de fuego. En esta ocasión creo que vale la pena la excepción. Tenemos información de inteligencia que nos dice que probablemente tengamos una captura importante. Corremos mucho riesgo. Siempre que se está en un operativo militar en contra del narco se corre un riesgo, pero estaremos atentos.
Diana, ¿qué hago aquí? Pues es que no sabemos si la va a librar. ¿Tú crees que eso me importa? Sí. Sí, creo que te importa. Por eso estás aquí, ¿no? Pues para conocer al resto de la familia. Tu familia. ¿De verdad lo quieren matar? ¿A dónde ves a tu jefe? Hasta sus aliados son sus enemigos. Es que ese hombre que está ahí es un asesino. Mi papá, sí, pero es un asesino. Mira, Carlos, yo no te estoy pidiendo que lo perdones, ¿eh? Y nada más te estoy queriendo explicar el por qué está aquí. Por qué lo estamos protegiendo. Y que entiendas eso. Yo nunca le voy a perdonar lo que le hizo a mi jefe y lo que me hizo a mí. Créeme que te entiendo. Yo tampoco voy a perdonar nunca al vato que mató a mi familia. Es que te digo que no. Eso es algo que siempre va a estar ahí. Pero pues ni modo, ¿no? Así es la vida. Así es esto. Pues yo creo que deberíamos dejarlo descansar un rato y... Pues no sé. Si quieres te dispara afuera. ¿Va? Gracias. Nunca te voy a perdonar, ¿me oíste?